Muy buenas tardes, gracias por asistir a esta bonita tarde, porque estos días estaban muy lluviosos, teníamos mucho miedo que no llegara gente a este conversatorio, que es uno de los tantos que hacemos una vez al mes. Estamos muy contentos, porque más hoy día es un día del Patrimonio Nacional, también para jóvenes y niños, ¿sí? En la segunda patita que se hace una vez al año. Y hoy día, como LDP Magazine, les damos las gracias por asistir y a la biblioteca acá de Bellavista 85, que es la dirección. Le damos también las gracias, también como a toda la parte de las bibliotecas públicas de Providencia que siempre están apoyándonos en toda esta iniciativa. Ya llevamos ya varios años uniéndonos en todo esto. Hoy vamos a hablar sobre literatura fantástica chilena, sus orígenes, y para eso tenemos acá a José Hernández, que es parte de la parte del LDP Magazine, eh, un brillante joven profesor que se ha dedicado a la investigación del género fantástico nacional. José, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Les pido disculpas por mi voz, me estoy tratando de recuperar de un resfrío, pero principalmente esta exposición es con el objetivo de introducirlo al tema de la literatura fantástica chilena y para eso, agradeciendo también a don Roberto aquí que me trajo, principalmente abordar históricamente, porque soy profesor de historia, no de lenguaje, y por lo tanto mi perspectiva es más histórica del trabajo de la construcción histórica del desarrollo de la literatura fantástica, más que del estudio histórico, perdón, del estudio teórico de la literatura. Por lo tanto, mi visión va a ser más o menos histórica y principalmente de cómo se construye esta historia de la literatura fantástica. Entonces, voy a partir principalmente indicándoles que lo primero que tenemos es que ya por el año 2008, 2010, o sea, 5, perdón, 2005, aparece una obra que se llama Años Luz. Hay que considerar que la literatura fantástica ha estado durante muchos años y eso ha sido una literatura muy oculta, muy difícil de encontrar. Entonces, yo marco aquí el libro Años Luz, que está ahí, porque fue uno de los primeros libros que aglutinó, que agrupó autores de diferentes épocas y los pudo publicar. Entonces, eh, este libro en el año 2005 es publicado en una época en que estaba muy en moda la literatura fantástica. Era la época de Crepúsculo, la época del Señor de los Anillos, entonces todo el mundo tenía mucho interés en la literatura fantástica. Y acá en Chile también tuvo ese efecto. Entonces, este libro fue uno de los principales libros que ayudó a crear una idea más o menos de cómo había surgido la literatura fantástica chilena. Pero este libro es el resultado de un esfuerzo de varios investigadores, no de uno solo. En este caso aquí el libro fue publicado por Marcelo Novoa, pero el trabajo que hizo Marcelo Novoa fue agrupar a varios autores y en las primeras 15 páginas donde está el prólogo, él hace una introducción a la literatura chilena con una historia. Y aquí es donde yo quiero rescatar a dos investigadores que son Roberto Pliskov y Moisés Jasón. Ellos también hicieron un proceso de agregar información a estas investigaciones que habían en ese tiempo sobre literatura fantástica, que eran pero muy rudimentarias, muy básicas. No se tenía certeza cuándo surgió la literatura fantástica. Si uno habla de un, no sé, primer autor de literatura fantástica, estaríamos en un conflicto, muchos investigadores, porque tenemos varios autores que son de diferentes épocas y que consideramos como autores principales y iniciales. Lo mismo pasa con autoras fantásticas. O la primera autora fantástica aún no está definido. Entonces, a partir del 2005 comenzó este proceso para investigar a la literatura fantástica chilena. Y es aquí donde comenzaría yo más o menos a indicarles cómo se fue desarrollando este proceso. ¿Qué es lo que tenemos? Marcelo Novoa nos presenta una obra que se llama Ocios filosóficos y poéticos. Voy a avanzar un poquito la diapositiva para indicarles el año en que fue publicado esto. Estamos hablando del año 1829. Esto está publicado por Ocios filosóficos por Juan Egaña. Históricamente Juan Egaña fue muy relevante porque participó dentro de las primeras constituciones de Chile, en la elaboración de las primeras constituciones.
Entonces, históricamente ha tenido un rol muy relevante a nivel político, pero el punto es que aquí Marcelo Novoa, en el libro Años Luz, lo considera como el primer autor que escribió sobre literatura fantástica en Chile. ¿Qué es literatura fantástica? Para que tengamos una clara idea. Literatura fantástica se trata de una literatura que nos presenta un panorama, una narración en la que hay un elemento que no consideramos como normal. Y ese elemento sale de la realidad. Por ejemplo, en este momento, atrás de ustedes hay un montón de unicornios que están pasando. Para nosotros no es normal eso. Entonces, en la literatura fantástica se trata de mostrarles ese tipo de narración, mostrarles la narración de elementos que para nosotros no son normales. ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? Es lo que marca la división entre la literatura fantástica o no. Hablar de fantasmas para algunas personas no es normal, es paranormal, y para otras personas es fantasía. Por eso es muy difícil definir los aspectos en que algo pasa a ser literatura fantástica a ser literatura mitológica, religiosa, etc. Bueno, volviendo a ese punto, llegaríamos nuevamente aquí a los ocios filosóficos y poéticos en la Quinta de las Delicias. Esta sería una de las primeras obras que Marcelo Novoa presenta como una obra de literatura fantástica. Si se fijan, fue publicado en Londres, porque aquí en Chile había pocas imprentas, casi nada. Las primeras imprentas fueron traídas luego de la independencia, entonces era muy difícil imprimir. La mayoría de las cosas se imprimían en Perú, en Lima, pero en este caso fue impreso en Londres. Ahora, el año 1829 es súper importante porque nos va a marcar como un punto inicial. Esto según la opinión de Marcelo Novoa, el investigador que, como decíamos, en el año 2005 abre una ola de investigación de literatura fantástica. Ahora, ¿qué pasa? Que aparecen nuevas investigaciones y estas investigaciones van a ser eh, en torno a libros que se publicaron por la misma época para determinar si también eran de literatura fantástica o no. ¿Por qué? Porque aparecen varias listas de libros publicados y entre esas listas aparecen libros que a nosotros a los investigadores de literatura normal les parecería como literatura de la época clásica, literatura anticlerical, etcétera, pero para muchos hay algunos títulos, muchos investigadores de la literatura fantástica, hay títulos que nos parecen títulos sospechosos. ¿A qué nos referimos? A títulos que hablen sobre, que en su título diga, no sé, el fantasma de la catedral, el misterioso asesinato de Pedro, el, el relato del muerto o del cadáver de Julio César. Ese tipo de cosas para nosotros nos parecen sospechosas, entonces nosotros requerimos hacer investigación sobre eso. Y por lo tanto, nos basamos los investigadores a partir del año 2005 en las historias de la literatura chilena. Y es por eso que vamos pasando por títulos y por listas que establecen aquí, por ejemplo, Maximilio Fernández, la historia de la literatura chilena, eh, también Bernardo Sobercazó, ese libro que ustedes ven, el de acá, eso de ahí, súper importante, es de Raúl Silva Castro, y además la novela histórica. Todos estos libros, lo interesante que tienen es que tienen listas de libros, o sea, listas de títulos de libros, y para que nosotros podamos construir una historia de la literatura fantástica chilena, hemos tenido que investigar todos esos libros, leerlos y comenzar a hacer una lista de los primeros libros de literatura fantástica chilena que nosotros creemos que pueden ser libros de literatura fantástica chilena. ¿Por qué? Por el título. Entonces, por ejemplo, alcanzamos a ver aquí arribita una visión del porvenir o el espejo del mundo de Benjamin Talman, 1875, La monja endemoniada de Ramón Pacheco, 1875. Todas estas obras no estaban presentes en investigaciones anteriores y comenzaron a ser indexadas por investigadores hace muy poco. Desde 1990 comienzan a ser indexadas.
y por ello comienzan a ser investigadas por autores o por investigadores de literatura fantástica. Entonces, el punto va a que no tenemos una claridad de que en la totalidad de los libros que están ahí en esa lista sean de literatura fantástica. Sin embargo, nos dan una idea de lo que podrían ser de acuerdo a sus títulos. Y la misión en los últimos 20 años de los investigadores ha sido verificar si son libros o no de literatura fantástica chilena correspondientes al siglo XIX. Algunos de ellos han sido confirmados y, por ejemplo, se tiene, si ustedes bajan de la lista y se mueven hacia 1877, van a ver uno que se llama Francisco Miralles, desde Júpiter. Este libro, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí, sí? Sí. Este libro trata de un ciudadano chileno que es enviado al planeta Júpiter por un efecto electromagnético, se traslada al planeta Júpiter, donde conoce una sociedad avanzada que tiene muchos adelantos tecnológicos, un telescopio que es capaz de mirar hasta un diario que hay en la Tierra, o sea, en el planeta Tierra hay un diario en el suelo, en el Júpiter hay un telescopio que es capaz de mirar hasta ese diario, incluso leer lo que dice ese diario. Entonces, Francisco Miralles va escribiendo una obra en la que hay una persona que está en Júpiter y que es capaz de ver una nueva sociedad extraterrestre de jupiterianos y que se compara con la sociedad chilena. ¿Dónde va el punto? Que muchas de las obras que están aquí presentes en esa lista son obras que intentan comparar una visión utópica o una sociedad avanzada con la sociedad chilena. Entonces, desde el punto de vista de la literatura fantástica, son obras de literatura fantástica, pero también son manifestaciones o propuestas de mejoras de la sociedad. Y es por ello que en el caso de la investigación que yo estoy tratando de realizar, es verificar que todas estas obras sean de literatura fantástica y no sean obras que intentan disimular a través de un discurso fantástico una propuesta política directa. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, anteriormente a esto hay unos libros que don Marcelo Novoa citaba de José Victorino Lastarria. Y José Victorino Lastarria fue un gran político del siglo XIX, pero que escribió muchos libros con una intencionalidad política, más que con la intención de narrar un mundo fantástico. Entonces, para abordar eso, es que tenemos que poner dudas y cuestionar lo que indique, por ejemplo, don Marcelo Novoa, y empezar a definir si realmente son obras de literatura fantástica o son obras de crítica política, con el objetivo de hacer crítica política disfrazados de literatura fantástica, sobre todo disfrazados de simbolismo político. ¿Bien? Entonces, el punto es que nosotros planteamos, los investigadores actualmente planteamos que hay un escritor que sí escribió literatura, pero con el objetivo de generar un ambiente literario dentro de su obra, una narración. Y ese es para nosotros Guillermo Mata. Guillermo Mata, aquí tenemos la foto de él, Guillermo Mata. Bueno, les parecería conocido el apellido Mata, muy conocido en el mundo minero, en Coquimbo, porque fue uno de los principales iniciadores de un representante de un grupo que se fue adinerando en el siglo XIX, compitiendo con el mundo de los grandes hacendados. Y en este caso, el origen del dinero de los Mata era de la extracción minera. Por lo tanto, él no tenía una ligazón con el mundo conservador. Y se va a dar mucho este tipo de propuestas políticas a través del libro. Sin embargo, en este libro que se llama Un cuento endemoniado y una mujer misteriosa, es completamente diferente. Aquí la propuesta de Guillermo Mata es que es una narración sobre un evento fantástico que le ocurre a una persona que es contactada por la Virgen y que va pasando una serie de elementos fantásticos a lo largo de la narración. No es una crítica social, sino que pareciera ser una libertad para escribir lo que se le ocurrió en ese momento. Obviamente, en ese momento, en esa época, era súper mal visto escribir este tipo de libros porque era considerado una entretención más que un beneficio intelectual. En la época en la que está escribiendo Guillermo Mata, escribir literatura fantástica era perder el tiempo y perder esfuerzo mental.
un esfuerzo mental que podría ir dirigido a la política o dirigido a estudiar la religión, etc. Y por lo tanto, en esta época era súper mal visto escribir literatura fantástica en Chile. Otro autor de la época se llama Liborio Brieva. Y Liborio Brieva tiene estos títulos. Se los pueden leer: Anteojos de Satanás, Los Anteojos de Satanás y Las Camisas de Lucifer. Títulos que nos llaman la atención a los investigadores históricos de la literatura fantástica. Vamos de inmediato como hormigas al azúcar, así nos atrae. Y comenzamos a investigar este tipo de libros que no estaban mencionados. Ahora, Liborio Brieva es conocido no por sus obras fantásticas, sino por sus obras de literatura histórica. De él, de su obra de literatura fantástica, o sea, histórica, perdón, surgen varios mitos históricos que después se transmiten en los colegios. Y de ese libro que se llama Episodios Nacionales, ustedes surge el mito que tal vez muchos de ustedes estudiaron, y sobre todo la gente de mayoría de edad, habrá escuchado sobre Manuel Rodríguez, que Manuel Rodríguez se escondía, se disfrazaba de sacerdote para, durante la época de cuando vuelve de nuevo el dominio español, después de la Guerra de Independencia, vuelve el dominio español. Entonces un rebelde, Manuel Rodríguez, se disfrazaba, se escondía, se disfrazaba de clérigo, a veces se disfrazaba de mendigo, a veces incluso se camuflaba en las sombras, y una vez estuvo muy cerca del gobernador español en Chile, e incluso el gobernador español de Chile le dio una moneda. Todas esas cosas fueron inventadas por Liborio Brieva. Y eso hizo muy famoso a Liborio Brieva por traer esta literatura histórica. Sin embargo, quedó en el pasado sus obras anteriores, Anteojos de Satanás y Las Camisas de Lucifer. Entonces, ¿qué tenemos? Que en los libros de literatura, de historia y literatura, aparecen con nombres como anticlerical. Y ahí es donde nosotros los investigadores tenemos que ir al libro y leerlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar seguros de que, por ejemplo, Los Anteojos de Satanás sea una obra de literatura fantástica o no, a menos que la leamos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer los investigadores. Otro libro importante que no tenemos mucha claridad de lo que es La Cruz, se llama así. Es de Adolfo Valderrama. ¿Quién es Adolfo Valderrama? Es un médico que va a escribir esta obra en 1854. ¿Bien? Ahora, no es una obra en sí misma, porque en esa época la novela no estaba dentro de los formatos de literatura. Se escribía por entregas en los diarios ya en esta época. Y en realidad es un cuento largo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que La Cruz es un cuento súper difícil de encontrar. No se puede buscar fácilmente porque no es un libro publicado en el último tiempo. Si se fijan, las últimas dos publicaciones son de 1882 en un compendio que se llama Después de la Tarea, y en Obras Escogidas en Prosa en 1912. Libros de fechas que son difíciles de encontrar hoy en día. Por lo tanto, para nosotros, los que estamos tratando de reconstruir esta historia, ha sido bastante difícil buscar este libro. Sin embargo, hay un lugar sagrado al que sí se puede ir, y ese lugar sagrado es la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque la Biblioteca Nacional ha estado liberando muchas obras antiguas y la ha puesto en microfilm. ¿Qué es microfilm? Cuando ustedes ingresan a la Biblioteca Nacional, piden una obra que antiguamente no estaba y que ahora sí está en formato microfilm, les dan un rollo y en ese rollo se proyecta una imagen como un proyector, y ese proyector les entrega la obra. Ahora sí podemos investigar. La Serena, 1854. Por lo tanto, en los últimos 5 años ha habido un cambio en los investigadores de literatura fantástica, porque podemos tener acceso a las obras que antiguamente no se podían tener, porque necesitamos encontrar el libro físico, pero ahora tenemos el acceso a los libros en formato microfilm. Ahí está, por ejemplo, Los Anteojos de Satanás. Y eso nos permite a nosotros hacer la investigación un poco más fidedigna, un poco más corroborable. Podemos corroborar que esta obra es de literatura fantástica
Y resulta que Los Anteojos de Satanás de Mefistófeles, que era el seudónimo que ocupaba Liborio Breva, es realmente literatura fantástica. El protagonista recibe una caja y en esa caja hay unos lentes que pueden ver a través de las paredes y pueden ver los pensamientos. Entonces el protagonista va investigando qué piensan los vecinos sobre él, qué piensan los habitantes que hay alrededor de su departamento y qué es lo que piensan eh, unas personas que están involucradas en un caso de una desaparición. Entonces aquí nosotros tenemos ya uno de los primeros casos de literatura fantástica, muy antiguos, en los que el autor está dedicado a crear un ambiente fantástico. No es una serie de imágenes, analogías, sino que en realidad él está escribiendo una narrativa fantástica. Y eso nos va a permitir a nosotros, perdón, la anterior, hacer una lista más corroborable. ¿Por qué una lista más corroborable? Porque ya existe una lista de obras de literatura fantástica. Ya la hemos logrado hacer. Ahora, si logran ustedes ver en la última parte, aquí abajo, dice la cantidad de títulos de literatura fantástica que hay. Y estamos ya en el año 2020 en esta lista y ya van por los 800. ¿Por qué en el año 2020 llegan hasta el año 2020? Porque va a ocurrir algo súper fundamental. Resulta que ya en el año 2015 comienzan a aumentar la cantidad de libros de literatura fantástica de gran manera. Entonces, ya para el año 2020 hay 800 títulos y la cantidad de libros se dispara completamente. Entonces, aquí voy, a que los investigadores de literatura fantástica nos hemos estado enfocando a investigar en la historia de la literatura fantástica, pero al final lo que nos hemos encontrado es que en el último tiempo también ha habido un crecimiento súper fuerte de las obras. De hecho, en esta lista que yo les mostraba anteriormente, el 43% de los libros que están en estos 800 títulos, son publicados entre el 2014 y el 2018. Solamente en 4 años se agregaron 400 títulos. Por lo tanto, para nosotros, como investigadores fantásticos, nos hemos tenido mucho trabajo que hacer, tanto indexando, tanto trabajando en cómo ha ido evolucionando la literatura fantástica. Y eso quiere decir que ha crecido muchísimo últimamente la capacidad de escribir libros y sobre todo de publicar. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Ya, una línea de tiempo para más o menos calcular. Tenemos ya esta época de 1850 a 1890 que podemos ya tener una claridad sobre de qué se está escribiendo y de qué se escribe sobre leyendas populares, leyendas, tradiciones que se convierten después en lecturas y esas lecturas después las publican. Eso vamos a titular como folclorismo. ¿Cuál es lo principal que hay? ¿Cuál es lo principal de esto? Es la crítica contra la sociedad conservadora, es decir, contra el poder de la iglesia, disminuir el poder de los patrones de fondo, etc. Eso es lo que está presente en las obras de literatura fantástica que están escritas con la intención de generar una narración fantástica. ¿Bien? Luego de eso pasamos a una época en 1910-1920 que nosotros le podemos poner como utopismo. ¿Qué utopismo? Es cuando las obras de literatura fantástica se enfocan en crear un mundo el mundo que debería ser, el mundo que todos podríamos vivir, un mundo en el que la sociedad sea igualitaria o que no haya pobreza, no haya sufrimiento. Eso va a ser una característica de esa época en las obras de literatura fantástica. Sin embargo, va a llegar la época de 1930-1950 con el nazismo, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, y ahí las esperanzas de un mundo bueno se derrumban y comienza una época de pesimismo dentro de la literatura fantástica chilena. Todo esto es literatura fantástica chilena. Entonces comienza una época en que se comienzan a publicar libros en los que la sociedad ya no vive tan bien o se sienten finales de los libros, de las narraciones, en la que todos los personajes mueren. Muy característica de esa época, o sea, la literatura de esa época. Sin embargo, después, en los años 80, va a ocurrir el surgimiento o sea, del año 50 y 80, de la ciencia ficción. La ciencia ficción, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial comienza un avance tecnológico, la carrera espacial,
el avance tecnológico en la televisión, en las ciencias mismas, y por lo tanto se ve reflejado en la ciencia ficción. Acá tenemos autores muy conocidos en el mundo de la literatura fantástica como Hugo Correa. Hugo Correa, pueden encontrar un libro acá en la biblioteca que se llama Los Altísimos. Es uno de nuestros principales autores de literatura fantástica y de literatura de ciencia ficción acá en Chile. ¿Cuál sería la diferencia principal entre literatura fantástica y ciencia ficción? Hasta el momento, la ciencia ficción es una literatura que se enfoca en entregar una narrativa basada en lo más posible en la ciencia, es decir, sin salirse de eventos que sean lógicamente explicados por la ciencia. Es decir, no encontraríamos un dragón o un fantasma en una obra de ciencia ficción a menos que el autor narre cómo científicamente surgen esos fenómenos. Esa sería la diferencia principal. Entonces, en esta época está el crecimiento de la ciencia y vamos a tener también a autora Elena Aldunate. Elena Aldunate la podemos ver en ese libro de ahí, que se llama Cuentos, de una recopilación de libros que hicieron una investigadora y que caracterizan a Elena Aldunate como una escritora que se va a enfocar en la ciencia ficción, en crear una idea de cómo se va mezclando las razas. En muchos de los libros hay criaturas alienígenas que llegan a la Tierra y se mezclan con humanos. Entonces hay entre relaciones amorosas, relaciones sexuales, relaciones de todo tipo dentro de los libros dentro de los cuentos de Elena Aldunate. Sin embargo, la época va a cambiar. ¿Por qué? Porque acá en Chile va a ocurrir otra cosa. Acá en Chile la situación política va a ser bastante inestable. Entonces vamos a tener el gobierno de Salvador Allende, y luego esto, el gobierno militar, la dictadura, y nos va a permitir, o sea, va a provocar que en Chile se manifieste el milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? Milenarismo es cuando el principal enfoque de la literatura está en el hecho de que venga una raza superior a controlar la Tierra, pero con el objetivo de que venga a equilibrar la situación que es la Tierra. Si la situación es caótica, la idea es que venga un grupo de extraterrestres a gobernar la Tierra o a mostrarnos cómo gobernarnos de forma pacífica. Y aquí hay muchos libros que les van a sonar, por ejemplo, Ami, el niño de las estrellas, eh, muchos libros de Elena Aldunate, que pasan de la ciencia ficción, se van a transformar en milenarismo, de extraterrestres que le empiezan a hablar a personajes femeninos de cómo es la sabiduría, la paciencia, el respeto por la sociedad. Y es por el hecho de que en esa época se está viviendo una época súper compleja a nivel mundial. Entonces, la característica de la literatura fantástica chilena en ese momento es principalmente una raza superior nos salve del peligro atómico o de las dictaduras. Es súper fuerte esto porque muchos de los libros que se publican de literatura fantástica chilena no se publican en Chile. En Chile está siendo súper restringida la publicación de obras de literatura en general y la mayoría de los libros se están publicando en el extranjero. Sin embargo, van a aparecer algunas pequeñas editoriales acá en Chile que van a publicar obras, dependiendo también de la posición política del autor. Finalmente, ya, como les decía, entre 1998 y 2020 va a haber una explosión editorial. Va a ser enorme esta explosión editorial. ¿Por qué? Va principalmente a aparecer muchos temas. Va a aparecer la ucronía. ¿Qué es la ucronía? Es qué hubiera pasado si. Hay un libro muy famoso que es El hombre del castillo, es qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en Chile, no sé, ¿qué hubiera pasado si Bernardo Higgins hubiera muerto? O San Martín hubiera perdido las batallas contra los españoles, o sea, contra los realistas. ¿Seguiríamos siendo una colonia? ¿Hubiéramos buscado otra independencia? Ese tipo de situaciones se presentan en la ucronía. Y eso, desde el año 2020, fue una explosión masiva. Muchos libros comenzaron a hacer ucronía. Aquí hay un autor, aquí adelante, que es Francisco Ortega. Creo que acá, sí. Francisco Ortega se especializa mucho también en ucronías, en presentar nuevos destinos. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si se hubiese unificado Chile y Perú durante la Guerra del Pacífico y hubiera sido una potencia mundial? O hubiese habido una guerra a principios del siglo XX entre Chile y Estados Unidos, que estuvo a punto de ocurrir. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se plantean en la ucronía. También surge una tendencia que se llama steampunk, que aquí ya es
una mezcla entre la ciencia, pero en una época en específico, que es el siglo XIX. La ciencia de los engranajes, de las máquinas de vapor, de los trenes, de toda esa ciencia mezclado con la ciencia ficción, con un poco de magia, con un poco de ciencia más avanzada, revivir perros mecánicos que funcionan con fuerza de vapor, personas que mezclan su cuerpo con estructuras eléctricas básicas. Eso es el steampunk. Y durante 1900, durante el año 2020 en adelante, la cantidad de libros que surgió fue enorme. Surgió también la fantasía urbana, que es literatura fantástica, pero ambientado en la ciudad, pero muy similar quizás a lo que ocurrió en los años 50 con el realismo mágico latinoamericano, sin embargo con un toque más moderno. Entonces, vampiros escondidos dentro de la urbanidad, que se mezclan con el steampunk, que se mezclan con el sistemas digitales, es muy variado el estilo. Entonces, finalmente, nos queda a nosotros como presenciar el hecho de que ya se escribe de todo un poco. Hace mucho tiempo también, hace unos 10 años atrás, surgió varias versiones de obras antiguas que se reescribían al modo de la literatura fantástica. Por ejemplo, Romeo y Julieta, en la que Romeo, bueno, muere y Julieta ve a Romeo y resulta que Romeo revive, pero en forma de zombie. Entonces Julieta tiene que luchar contra el zombie de Romeo. Y era una versión muy extraña. Y así mismo aparecen otras obras que Lord Cochrane, un soldado que peleó en la independencia de Chile, se enfrenta a una criatura marina que es sí, del mundo de Lovecraft. Entonces, al final, durante el 2020 en adelante, se empieza a escribir de todos los temas pensables. Y ahí es donde tenemos una gran cantidad de libros que van a salir por el hecho de que ahora es más simple publicar. ¿Por qué es más simple publicar? Porque la tecnología va permitiendo que surjan editoriales jóvenes, que están dispuestas a publicar libros de jóvenes escritos por jóvenes. Anteriormente, publicar un libro implicaba ir a una editorial consolidada, como Planeta, como Sudamericana, etcétera, y plantearles la propuesta del libro. Ellos veían, evaluaban, y lo normalmente que le decían al joven era que no, porque o estaba mal escrito o habían otros planes para la editorial. Era muy difícil publicar, pero a partir del 2020 aparecen, y a partir más o menos del 2015, aparecen editoriales que son capaces de recibir propuestas de libro y las publican. Independiente si están bien escritas o mal escritas, las publican y eso hace que permitan un surgimiento muy fuerte de la literatura fantástica y que haga que, como les decía la estadística, entre el 2015 y el 2018 aparezcan 400 obras de la nada. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de ver como investigadores fantásticos, cómo se ha desarrollado esta literatura. Sin embargo, queda un punto que investigar. Y esa es la idea que después cuando surjan más investigadores de literatura puedan investigar. Y el punto que todavía tenemos en oscuridad para los investigadores son las revistas literarias del siglo XX. Hay una revista que se llama La Familia. Perdón. Y hay una revista que se llama la Revista del Pacífico. ¿Cuál es la situación con estas dos revistas? Son revistas que escriben en 1910, 1915, pero muchos investigadores de literatura fantástica estamos convencidos de que en esa revista está la primera autora de literatura fantástica chilena. Es una antepasada de Mónica Echeverría. Entonces, tenemos que encontrar, porque lo hemos escuchado en reseñas, o sea, lo hemos visto en reseñas periodísticas de los diarios de esa época, pero no tenemos el cuento. Sin embargo, en esa revista debiese estar uno de los primeros cuentos de ella, en la que habla sobre un submarino que recorre el mundo, que es de ciencia ficción y que tiene avances tecnológicos súper avanzados para la época. La revista El Pacífico durante mucho tiempo estuvo totalmente, no la leían, pero después con el tiempo aparecieron investigadores que lograron encontrar literatura fantástica en esa revista El Pacífico. Entonces, para nosotros como investigadores de literatura fantástica,
la idea es que podamos investigar esas revistas porque están ahí escondidos y estamos seguros de muchas obras de cuentos de ciencia ficción o de fantasía que están nuevamente escondidos ahí. Ahora, ¿cuál es el punto positivo y optimista de todo esto? Que las están digitalizando. Si ustedes buscan en Memoria Chilena, van a encontrar PDFs con la revista Familia. Y eso es bastante bueno, porque hace 4 años atrás, cuando comenzamos con unos investigadores a buscar esa revista, solamente teníamos trozos de la revista. Íbamos al Persa Bio Bio, buscábamos ahí alguna que otra, algún vendedor de revista antigua, no encontrábamos trozos. Sin embargo, para el acceso público no estaban disponibles en la Biblioteca Nacional y ahora están siendo digitalizados. Y de hecho, también, como ya les comentaba, los libros que han sido traspasados a microfilm ahora están disponibles también para ser estudiados físicamente. O sea, ustedes pueden sacar el libro, pero esto ha sido en los últimos 3 o 5 años. Así que esperamos grandes cambios por el hecho de que hasta el momento nuestra principal autora es Elena Aldunate, la que está en el segundo lugar ahí. Sin embargo, podemos encontrarnos aquí una autora que escribió ciencia ficción en 1912, muy, muy anterior a 1950 o 1940, y por lo tanto, quizás a nivel latinoamericano también sea súper relevante. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? A través del EDP Magazine, que acá está don Roberto, hemos tratado de llevar a cabo la publicación de estas investigaciones y muchas de las investigaciones que he hecho yo las he tratado de publicar en esta revista con el objetivo de que quienes quieran acceder a esa información puedan tenerlo. Porque lo principal de todo y para mí principalmente es entregar este legado de manera abierta, eh, accesible, no hacer un libro ni nada por el estilo, porque me interesa que más investigadores se sumen a este trabajo de dilucidar qué ocurrió. Esos autores que fueron olvidados, como Hugo Correa, que pasó 40 años en el olvido y unos años antes de que muriera fue reconocido. Entonces, por ello, para nosotros es súper importante que haya acceso a las investigaciones y en ese rol ha tenido principalmente LDP Magazine. En todo caso, aquí yo puse una lista de los libros que tiene esta biblioteca, por si quieren acceder a ellos. La mayoría son autores muy buenos. Ahí está Jorge Baratit, en su época de escritor de literatura fantástica, fantasía, con... eh, acá tenemos zombies. Entonces, hay mucha literatura que por hacer y a la cual los invito a estudiar y leer sobre todo y disfrutar. Eso sería todo. Mi Sí. parte. Bueno, espero que le haya gustado esta exposición por parte de José. Hay muchos años, muchas cosas que investigar todavía. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Hugo Correa en la década de los 80. Nosotros comenzamos con los primeros eventos de ciencia ficción cuando no existía nada en Chile. Nada, 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 nada. Comenzamos en 1989, después nos trasladamos al Centro Cultural de España, donde empezamos a realizar los encuentros de fantasía y ciencia ficción, que hasta el día de hoy nadie nos llega hasta los talones al nivel de densa que eran cada una de las presentaciones que habían ahí. Y fuimos con Luis Saavedra, que se empezó a mover todo esto para que premiáramos a Hugo Correa por su trayectoria. Estuvimos en su casa, en su departamento, un hombre muy amargado, no quería nada saber con Chile directamente, porque prácticamente le habían dado la espalda y nunca reconocieron su talento ni sus escritos. Costó mucho de convencerlo y llevarlo al Centro Cultural de España para que lo premiaran y realmente, tuvo una ovación de pie cuando realmente fue presentado. Sus coterráneos, sus amigos con quien él siempre escribió, eran todos escritores internacionales, íntimos amigos de Ray Bradbury, hasta el último día de su vida. Fueron muy buenos amigos y ahí por lo menos nosotros pudimos, en cierta manera, eh, suplir ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? Suplimos esa carencia que él tenía, en cierta manera, de ser reconocido. ¿Ah? Que su país le reconocía realmente por
todo el aporte que él había hecho. Y Hugo Correa está al nivel de cualquier escritor internacional. Entonces, hay algunas copias actualmente que también se luchó mucho para que este libro volviera a salir publicado. Hoy en día ya no existen más copias, lamentablemente, así que si pueden sacarlo de acá a la biblioteca, léanlo, no se van a arrepentir. Y así ha ido transformándose en una verdadera bola de nieve. En los distintos programas que nosotros hemos hecho en el LP Magazine, ustedes lo pueden encontrar tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Conversamos en los miércoles culturales que nosotros tenemos, el último miércoles de mes está dedicado a la literatura, nos sorprendimos porque fue justamente Francisco Ortega, si no me equivoco, que nos llegó con el dato de que actualmente se publican más libros que lectores. O sea, hay una cantidad de editoriales y títulos que sería imposible en este minuto que fueran leídos por todo el mundo porque no hay tanto lector. Entonces estamos en un boom, en una sobrepoblación de títulos y también hay que empezar a desgranar el choclo, ver lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muchas de estas editoriales son parte de las autopublicaciones también que se están yendo. Estas editoriales pequeñitas que están apareciendo tampoco son grandes volúmenes, estamos hablando de repente 80 libros como mínimo a 350.000 libros. Entonces, son poquitos números los que hay y estas editoriales se dan vuelta, está La Furia del Libro, está Filsa y muchos eventos. Esto prácticamente los mismos autores van y van vendiendo mano por mano y van llegando directamente con el público. Son muy pocos los que están actualmente publicando en las grandes casas. Uno de ellos es Francisco Ortega. Y así hemos ido, Hugo Riquelme también actualmente. Entonces, hay muchas ganas de hacer cosas, se están haciendo, se están concretando. Pero necesitamos que el público también sea consciente de lo que se está haciendo y también ellos sean, ¿cómo se llama? No condescendientes con los autores, vayan y compren su libro simplemente porque es chileno. Léanlo, critiquenlo, digan, es bueno, es malo, porque es la única manera que esto se empieza a pasar por un colador y empecemos ya realmente a exigir verdaderas obras buenas. Anécdotas. Me acuerdo que estaba en Filsa y una de las editoriales nacionales que estaba ahí, estamos conversando con uno de los autores cuando viene un padre con una hija, compran un libro, no alcanzan a avanzar un par de metros, se devuelven y nos dicen disculpen, dice el autor, estoy mirando el libro, pero me falta tu ortografía. Entonces, a mí no me mire, le dice el autor. ¿Ya? Ahí está el editor, vaya a reclamarle a él, a mí no me reclame. Entonces, si no somos capaces de esas pequeñas cositas ir arreglando, vamos a seguir cayendo en la mediocridad. Tenemos que elevar la literatura y tenemos muchos buenos autores. Entonces, yo creo que esa es una de las buenas maneras para que ustedes, como lectores, exijan que haya buenas publicaciones, buenos autores. Tenemos a Alicia Guillou, grande, una de las grandes autoras nacionales actuales, entre otras, Marco Fabián Cortés, Armando Roseló. Uy, si nos ponemos a nombrar, nos vamos a quedar con todo el mundo afuera, se lo van a tirar al cuello. Pero el cuento es que hay mucha gente y están todos invitados cordialmente a leerlos. El 5 de septiembre vamos a estar justamente con Marco Fabián Cortés hablando de uno de sus libros, acá dentro de nuestros conversatorios, que él lo tiró para la pandemia, lamentablemente, y no llegó a gran público. Entonces ahora quiere hacer un relanzamiento y este es parte de esa campaña que vamos a hacer de reencantamiento con el público. Así que esas son las cosas que estamos preparando. ¿Preguntas, dudas que ustedes tengan? Un aporte, estamos entre amigos, conversamos. Hacer conversatorios son para conversar. Diga. Sí, pasa que yo lo estaba escuchando y cuando recién empezaron con la exposición hablaban una parte de las leyendas. Y yo lo asociaba, yo me acuerdo cuando yo era chica, escuchaba por la radio lo que cuenta el teatro. Entonces yo decía, debe referirse a eso porque también son leyendas de cosas que no existen. Sí, lo que cuenta el cuento. Lo que cuenta el cuento. Sí,
cuenta el Lo que viento, el cuenta viento. el Bien. viento, lo que cuenta Portales lo da. No está. no me acordaba de eso. Y Ujú, también hablaba uno de Albué, el diablo de Albué, algo así, bueno, y ujú, lo conozco Albué, por eso me lo refresqué. También donde hay muchas leyendas sobre el diablo de Albué, entonces lo ujú. asociaba con eso. Sí. Desde Júpiter, que fue una de las primeras horas que nos estaba mostrando acá, José, también se ha publicado 2 veces, también acá, y son publicaciones muy pequeñitas también que han ido, pero ¿Sabes volando. que también desde Júpiter, cuando estaban mencionándola, decían que la persona se iba al otro planeta y que de ahí podría mirar a la Tierra? Lo asocié inmediatamente, era en 1800 y tanto la publicación que se Ujú, hizo. Lo asocié con los avances de la tecnología y que ahora por satélite pueden mirar, justamente desde el cielo pueden mirar lo que se está haciendo en la Tierra. Entonces decía yo, ¿cómo una persona de 1800 y algo puede imaginarse que después se va a ver eso? Esas son las cosas que a mí me desconciertan. ujú, Generalmente con la mitología o con la ciencia ficción, eso me desconcierta. ujú. Que hay muchas cosas de ciencia ficción que uno las lee, que son escritas años atrás y que ahora son realidades. Eso es lo que más me llama la atención. Que justamente ciencia ficción es por eso, porque la ciencia ficción es una palabra compuesta. Ciencia directamente que tiene que ver con todos los descubrimientos, experimentos, hipótesis, etcétera, etcétera, que van de la mano con un relato fantástico. Bueno, entonces, ahí tenemos ciencia ficción. Así que se ha hecho mucho por el camino. ¿no? Y mencionando un poco lo de Albué, em, Hasta que te lo último polio. sí, nosotros como investigadores incluimos esa obra, lo voy a poner acá. Ah, justo lo corrí. Ya. Voy a ir al principio, el diablo de Albué, porque acá, la última, Los amores del diablo en Albué. Esta obra está basada en un problema que hubo por ahí por 1700, en la que trataba, o sea, ¿qué trató? ¿Qué sucedió? Pasó que hubo una acusación hacia una persona que era un suizo que había llegado a Chile y que estaba en Albué y tenía una familia. Entonces esta acusación decía que él había abusado de su hija y él fue enjuiciado. Sin embargo, se atribuyó esta acusación a la posesión demoníaca. Fue tanto así que se llevó al Tribunal de la Inquisición el tema. Este es un tema judicialmente escrito en el que se hizo una investigación para saber si realmente hubo una posesión demoníaca o fue causa del ciudadano suizo. ¿Por qué tanto enfoque? Porque los suizos que venían a Chile generalmente tenían una religión diferente a la católica. Eran protestantes, eh, calvinistas, etc. Entonces, en Chile, en esa época, ser de otra religión diferente a la católica era súper mal vista. O sea, ser luterano, no, perdón, ser calvinista era sinónimo de lo que hace muchos años era sinónimo de ser gitano. Antiguamente se les decían a los jóvenes, a los niños, oye, te van a llevar los gitanos, o los gitanos te van a comer el cuerpo, una cosa así. Por estos problemas de religiones y de prejuicio. Entonces, en esa época se hizo un prejuicio muy fuerte contra las otras religiones y por eso se le dio mucho enfoque a este caso de abuso. ¿Qué es lo que hace Justo Abel Rosales, así se llama él? Convierte este caso en una narración histórica, perdón, en una obra literaria. Es decir, él no hace un evento histórico o sociológico sobre lo que ocurrió, simplemente lo transforma en una novela. Y eso es lo que nosotros queremos ver siempre como investigadores, ver que más que un enfoque del estudio histórico de la época, aquí justo Abel Rosales lo que hizo fue convertir esta situación que hubo en esa época, en ese lugar, en una narrativa entretenida de leer, en una narrativa que sea con un enfoque de generar narrativa, no una crítica social en sí. Y esta obra nuevamente está digitalizada, entonces uno puede acceder a esta obra en el sitio Memoria Chilena, pero principalmente ahí, como lo citaba la señorita, el tema es ese, o sea, hay muchas leyendas que a nosotros nos traspasaron en forma de historias legendarias,
Pachapulay, por aquí está, en el tercer lugar. También una leyenda en la que el teniente Bello, un piloto, cae en un lugar en la historia. El teniente Bello no es encontrado, después se crea la leyenda de que murió. Sin embargo, en Pachapulay, él cae en un lugar y se encuentra con toda una civilización diferente, más avanzada, en conflicto con otro grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la idea de nosotros es ir clasificando las obras de tal manera que nosotros podamos encontrar obras que no sean específicamente obras de crítica social, sino que sean con un enfoque más o menos en entretención, de narrativa. Y eso sería como la búsqueda que hemos estado tratando de hacer en los últimos 20 años. Más o menos. 20 años más o menos. Sí, 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 sí. Estaba recordando ahora que estamos conversando también de estos viajes como desde Júpiter y otros más antiguos. No hablamos de tecnología, que hayan viajado de repente en cohete o en algún tipo de aparato. Simplemente caemos en un recurso muy básico que la mayoría se trasladan a través de sueños a estos mundos. Entonces, me quedé dormido y desperté en Júpiter o en cualquier otro lado. O los viajes del mismo, eh, ¿cuál se llama? ¿Cómo se llama este? Poeta, narigón, grande. ¿Te acuerdas? No. Cyrano Cirano, Cyrano. gran Cirano, que también hace su... Narigón. También, sí, pues sí, narigón, sí. Acuérdate que él también, ¿cuál se llama? Es muy bueno Cirano, te voy a decir. Él también viaja a distintas partes, también en globo hacia la luna y otras cosas, y otros personajes también van haciendo estos viajes fantásticos a través de los sueños. Sick and Pack, un personaje de cómic también de principios del siglo XX, también viajan al futuro, a un futuro muy actual, pero también a través de los sueños. Pero ya cuando entra en la ciencia ficción como en sí, ya los viajes son totalmente distintos, ya tenemos ciencia, investigaciones, tecnología, ya no se raya tanto en el fantástico o en lo onírico. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un aporte o conversar algo? Me llama la atención que hayan publicado en el siglo XIX con la fuerza que tenía la Iglesia Católica, no, lo pueden haber rechazado, no sé cómo ha sido esta parte. ¿Cómo pudieron darse a conocer? Principalmente, muchos de los autores que estaban acá estaban muy vinculados con partidos que estaban en contra de la Iglesia, como el Partido Radical. Entonces se formaba un nicho en el que ellos podían publicar, pero como indicaba en principio, muchas de estas obras no fueron publicadas en Chile. Y las que después van a tener forma de libro habían sido realizadas en entregas en diarios que se publicaban. Entonces se publicaba el capítulo 1, después se pasaban, no sé, 7 días y se publicaba el capítulo 2, y así iba haciendo la publicación, pero en diarios que eran, en muchos casos, contra la sociedad conservadora, principalmente. En esa época había una gran libertad para publicar obras que se hicieran pasar por literatura fantástica. Sin embargo, la cantidad de escritores que publicaban era muy reducida, más principalmente publicada de política. Por lo tanto, como decía una vez Hugo Correa, eh, el tema era que lo bueno de la literatura fantástica era que a veces uno podía publicar y pasaba desapercibido porque nadie lo leía. Y eso pasaba con esta obra. Muchas de estas obras pasaban desapercibidas. La gente lo leía y decía, esto es como fantasía, no me sirve, chao, y sigo de largo. Y no tenía tanta trascendencia. Por eso era muy descartable los diarios que tenían en esa época estas obras, es decir, lo llamativo de esta obra no existía. No existía algo que yo como persona conservadora dijera, no, se publicó esto y están hablando mal de la iglesia. No, simplemente casi nadie lo leía. Y ese es el tema con estas obras, principalmente. Sí. ¿Va a mostrar Poliedro? Sí, este es un libro que se llama Poliedro y es un compilado de varios autores que escribieron por ahí por el 2015 y lo vamos a sortear. ¿Bien? Lo vamos a sortear. Así que vamos a lanzar este sorteo un libro. Sí. Y prepárense que ya viene el último Poliedro, porque se
está sacando todos Claro. los años. Así que también un gran esfuerzo de Luis Saavedra, ¿sí? Uno de los pioneros del Entonces, rescate. yo le voy a decir a la inteligencia artificial que dé un número al azar y la persona que salga tiene que responder una pregunta. Y si responde bien, se gana el libro. Bien. Entonces, Ay, no voy a hacer... sí, tira un dado del 1 al 40. Vamos a hacerlo ahí. Buenas tardes, Jay. Ha salido el número 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. La señorita. Sí. Hubo... vamos a llegar al final, donde está lo del LDP. Ya, ahí sí, para sacar la foto. Ahí. Mencioné en un principio a dos autores que se estaban investigando en el siglo XIX. ¿Recuerda alguno? La verdad es que puede que se interprete como trampa porque estuve tomando apuntes. ¿Lo puedo leer? Sí. A ver, se estaban investigando a Guillermo Mata y a Liborio Brieva, que tenía seudónimo Mefistófeles. Eso eran eso, ¿verdad? Un aplauso para la señorita. Muy bien. Excelente. Por favor, venga a buscar su... Perdón, a propósito de Mata, ¿en qué acusación él hizo un aporte? Porque hay una escuela que se llama Mata. Los matas fueron muy conocidos en el siglo XIX por ser parte del Partido Radical. Felicitaciones, muy bien. Un apellido vinoso. Eso. Sí, pero Reynoso, pero tiene que haber eso, porque no es un colegio, entonces me llama la atención. Gracias. Bueno, antes de responder la pregunta, reiteremos el aplauso para la señorita. Bueno, el tema principal de los Mata en el siglo XIX era crear un movimiento que redujera el poder de la iglesia, que tenía mucha injerencia en la época, y querían reducir el poder a través de un movimiento y después un partido que se llama Partido Radical. Lo que buscaba el Partido Radical era tratar de que la iglesia no se metiera dentro de la política ni dentro de la sociedad lo máximo posible. Y los Mata, Guillermo Mata, Manuel Antonio Mata, organizaron todo este partido con el objetivo de influir en la política que después va a terminar en 1925 en la división de la iglesia del Estado. Eso es principal porque dividiendo a la iglesia del Estado se permite que la iglesia se mantenga dentro del ámbito religioso y el Estado se mantenga dentro del ámbito político. Y no terminamos, por ejemplo, con los países Medio Oriente, Pakistán, Arabia Saudita, donde está mezclado la religión con la política. Entonces, en este mundo occidental, gracias al trabajo de Guillermo Mata, se fue y Manuel Antonio Mata, se generó este ambiente como de separar a la iglesia y los poderes conservadores. Y sobre todo porque son representantes de lo que en Estados Unidos se conoce como los nuevos ricos. O sea, gente diferente a los grandes hacendados, los grandes latifundios que se dedican a la agricultura. Ellos no eran así. Ellos no eran aristócratas. Ellos eran más burgueses en el sentido de que generan su dinero en vida. No la tienen heredado de cientos de años de familia atrás, sino que son nuevos ricos y por lo tanto buscan integrar un nuevo cambio a la sociedad, traer algo diferente de los aristócratas, es decir, cambiar esa música barroca por una música nueva, no sé, ya sea la nueva ópera italiana, ese tipo de cosas. Entonces, influyen mucho para crear una nueva visión de la sociedad. No tanto a mediados del siglo XIX, pero sí ya a fines de ese mismo siglo, se genera este cambio que busca tratar de disminuir un poco el poder conservador y el poder de la Iglesia Católica. Y en eso influye mucho Guillermo Mata, a través de sus movimientos políticos, junto con Manuel Antonio Mata, creo que eran hermanos, parece. Sin embargo, estas cosas como cuentos quedan olvidadas por el enorme perfil político que ganan en el tiempo estos personajes, que hay que decir,
para leer y escribir en esa época es una minoría súper pequeña. Entonces, el tema va en que si uno, sabiendo leer y escribir, se dedica a escribir obras de literatura fantástica, está perdiendo el tiempo. La idea es que comience a escribir de cosas reales que importan, como la política. Y por eso mismo también se queda olvidado en el tiempo. De hecho, Liborio Brieva, la persona que mencionó la señorita, es un autor que escribió Los anteojos de Satanás. Bueno, él después con el tiempo va a dedicarse a ir a Valparaíso y es ingeniero y se va a dedicar a hacer el primer ascensor de Valparaíso, que creo que es el primer ascensor en Latinoamérica, algo así. Bueno, cuando lo van a fundar, nadie va. Nadie quiere participar del funcionamiento de este primer viaje. ¿Por qué? Porque en la memoria de estas personas les quedan estas obras, la camisa de Lucifer, el anteojo de Satanás, y les queda esta idea de que él está vinculado con el satanismo. Entonces, cuando se funda, cuando se abre este primer ascensor que inicia Liborio Breva, él se tiene que subir y se sube de los primeros para mostrar que no es diabólico y que no va a explotar el ascensor, ni se va a caer, ni nada por el estilo, que es todo basado en la ciencia. Entonces, después estas obras quedan en el olvido y Liborio Brieva pasa a convertirse en un bestseller de la época por sus obras de reconstrucción histórica a través de episodios nacionales. Sin embargo, estas cosas de literatura fantástica en esa época se leen de esa manera, se ven como cosas particulares o quedan como no sé, entretenciones que lo terminan a uno terminando como un loco o terminando como alguien que no tiene mucha cordura para escribir este tipo de obras. O sea, ¿a qué mente se le ocurre pensar de que va a haber un telescopio tan grande que va a llegar a leer las letras en otro planeta? Ese es el tema. Sí. ¿Preguntas, aportes? Sí. ¿Así? Y además son puros hombres. En el caso, sí, hasta el momento. Por eso les digo. Me imagino que pueden descubrir como están descubriendo ópera y mucha música de 1600 escrita magistralmente por mujeres. Correcto. Claro. Claro, pero muy lento. Uno lo ve muy lento a lo mejor. Claro. Sí, y hay muchas mujeres que también ocultaban su verdadero nombre por alguno masculino. Entonces también eso. Anónimo. Sí, dígame. Sí. De hecho, creo que Mary Shelley creo que escribe la primera edición de Frankenstein con el nombre del esposo. No, es anónimo. ¿Anónimo? Es anónimo y simplemente hay adentro del libro ¿cuál se llama? Una cita o algo, un agradecimiento al padre de Mary Shelley, claro. y lo firma justamente Chile. Claro. Entonces todos piensan que es Chile que lo escribe, pero en la segunda edición, ya que sale el nombre de Mary. Sí, eso es lo que pasa. Señorita. Dos cosas. Primero, cuando hablaban de que a veces que no se tomaba en cuenta la ciencia ficción porque no era algo la fantasía, porque era algo que no servía, me acordé de un caso que era, de hecho, los meses, como un par de semanas, de un profesor que decía que le habían pasado a los niños de la clase como parte del plan lector el libro, algunos cuentos del libro Socorro. Y los padres decían, no, para el grupo de WhatsApp, nosotros nos vamos a permitir que nuestra hija lea Socorro porque transmite situaciones que a ella no le van a ayudar a crecer. Y es como, a ver. Ese es como, me acuerdo mucho de eso y claro, que es algo, es como que en cierto modo igual la historia se puede ir repitiendo, que es como, pero ¿para qué? Es como cuando yo le digo a mi papá que estoy leyendo un libro y me dice, pero tienes que leer tal libro, léete a tal, léete a mi ley. Y lo segundo, que yo estoy haciendo un cómic y si bien el cómic le puse que era de ciencia ficción, el término igual en medio me daba un poco de risa cuando se hablaba que se usaba la ciencia ficción como metáfora. Bueno, yo en mi caso en ese cómic estoy usando el término de ciencia ficción como tapadera para el segundo gran género del cómic, que es el drama. Básicamente es como una suerte de metáfora. Pero sí me acordé por eso. Una aclaración, Socorro es de la niña con ojos que tiene los ojos
Rayo X, ¿no? Yo vi ahora no me acuerdo, es que yo leí Socorro 10. Era el de el cuento del Punta de Pie, de la babysitter, pero Socorro era el de la portada amarilla con una persona en blanco y negro, como con una cara. Pero era básicamente como de la misma idea que eran cuentos de terror. Sí, sí, me parece que es el mismo. Sí, bueno, la presencia femenina ha sido bastante difícil de determinar para los investigadores. Hoy en día también se cuestionan muchos autores clásicos como Homero, que se indican que en realidad no fue un autor, fueron Bueno, varios y con mucha presencia femenina. Las obras de Pitágoras, también como obras que en realidad es una escuela completa con una gran presencia femenina. Entonces, para nosotros es súper difícil determinar que las personas que vimos en la lista, obviamente, generalmente la mayoría existe, pero no podemos descartar tampoco hasta que lo corroboremos. Y ese es el trabajo del investigador, es corroborar la información. Entonces, eso ha sido para nosotros súper fundamental, pero en la época 1800 es súper difícil determinarlo, considerando que la mayoría de los autores no escribe con su nombre inicial su primera obra, sino que lo va cambiando. Elena Aldunate no escribió su primera obra en 1950 y tanto con su nombre, le cambió el nombre. Incluso Antonio Montero, que también es uno de los escritores muy conocidos de literatura de ciencia ficción, tampoco escribió con el nombre Antonio Montero, sino con el nombre Antoine Montang. ¿Por qué? Porque un autor extranjero tanto llama más la atención, un nombre extranjero llama más la atención, como también le permite ocultar su identidad. Porque ya me contaban personas que yo entrevisté que ya en los años 60, incluso en los años 60 o 70, escribir ciencia ficción significaba que iba a llegar a la casa y algún pariente le decía, oh, ya está escribiendo esa estupidez, ya está diciendo esto otro. Imaginen los años 1850, 1860. No hacía mucho, 1800, 1790, 1810, se había fundado el primer reloj mecánico en Chile. Y se decía que cuando partiera el reloj mecánico en Chile, se iba a acabar el mundo, porque le estaban negando a la iglesia el hecho de que marcara el tiempo según lo indicado por Dios, porque las campanas de la iglesia marcan el tiempo. Pero un reloj mecánico no es algo sagrado, es mecánico y por lo tanto es demoníaco. Y ahí pasaba el ambiente a hacer que todo lo avance tecnológico estuviera relacionado con algo diferente a la religión y quedaba lo mismo. Cuando surgió el tren, se decía que la gente cuando se subiera al tren se le iba a ir los ojos para atrás por la velocidad, porque no íbamos a estar acostumbrados a una velocidad mayor a la del caballo. Entonces costaba mucho quitar estos mitos que habían en el siglo XIX. Y eso es lo que abordaba esta literatura escondida que a veces pasa desapercibido, que es la literatura de ciencia ficción y también de fantasía. Tratar de crear estos nuevos ambientes, estas nuevas narraciones, principalmente con un objetivo de entregar esta nueva visión de la sociedad, esta propuesta de realidad diferente. Y nosotros como investigadores hemos tratado de tratar de ir definiendo qué cosa está escrito con el objetivo narrativo y con un objetivo de crítica social. Y eso es lo que hemos tenido en los últimos tiempos. hasta el día de hoy existe las corrientes de distintos autores de mirar de mala fe a los que escriben ciencia ficción. En la década de los 90, cuando nosotros estábamos haciendo los primeros encuentros de ciencia ficción en el Centro Cultural de España, recibo una llamada telefónica, se presenta y me dice que está muy contento con lo que estamos haciendo y que él nos ofrece toda la ayuda que nosotros necesitemos para futuras actividades. Él era en ese minuto la cabeza de la Sociedad de Escritores de Chile, ¿ya? Pero por favor, que no lo nombrara y menos que él en un tiempo había escrito ciencia ficción, porque lo sacan del cargo volando, porque cuando se llama, era muy mal visto lo que se estaba haciendo. También hay que recordar, Isabel Allende también niega de la ciencia ficción y ella escribió ciencia ficción para la revista Mampato. Entonces hay muchas cosas que hoy en día que siguen penando que se ve como este género como algo menor, no algo mayor. Pero el tiempo nos está dando la razón.
justamente Ray Bradbury, Isaac Asimov, hay gigantes de la literatura y son investigadores. Asimov era investigador científico también. Entonces, eh, no sé, hay esa mala mirada de pensar que vamos a hablar simplemente de marcianitos, de nenitos verdes y de vacas volantes. Entonces, la ciencia ficción con el tiempo también se ha ido profundizando y cada vez más. La escritura de Alicia Finio es, Sí, o sea, ahora se han diversificado los temas. claro, es Ella escribe distopía. distopía. de Eso todo. también a mí me tocó estar acá con ella presentándola en la biblioteca de Providencia. Y también discutíamos que el cuento que mucha gente, la editorial muchas veces cuando sale de distopía, dicen, sí, es distopía, pero no es ciencia ficción. Distopía es un género o un subgénero dentro de la ciencia ficción y se alimenta con otros. Entonces decir que no es eso, no, porque lo que nosotros estamos escribiendo es una sociedad futura, lo que podría ser, o que nos estamos proyectando. Entonces, eso es ciencia ficción. Que lo queramos ocultar con un dedo es como tratar de ocultar el sol. Entonces, estamos mal en ese sentido. Los investigadores que existen y están interesados en la ciencia ficción o la literatura fantástica, ¿de qué disciplinas son? La mayoría son, o sea, hay un grupo de gran edad que son lectores desde los años 50 y que ahora ellos deben tener 80, 90 años. Ellos son los investigadores y son los que nos entregan a las nuevas generaciones esas listas grandes. Y los actuales son especializados en literatura, son estudiantes de teoría literaria, son profesores de lenguaje, son muy relacionados con la literatura. Actualmente los investigadores que tenemos, generalmente la mayoría son de literatura, vienen de la literatura. Entonces estudian la literatura con teoría literaria, etc. Y varias más. ¿Tienen algún título universitario? Cuando estamos pensando, y tú dices, porque la ciencia ficción como ciencia ficción, en términos tradicionales, es la ciencia más, ¿no es cierto?, un estado futuro, de alguna cosa distinta a la realidad cotidiana. Pero ustedes hablan de recursos que se hacen en más un juego, que también está las leyendas, por ejemplo, del diablo, el que yo, y que no sabe que son Ya, pero eso está, sí, pero está dentro del género fantástico. Está englobado. el género fantástico engloba a la ciencia ficción. Sí. Y engloba también a género como la leyenda. Mira, eso es súper importante. Sí. Hacer un marco teórico, digamos, de eso es como el cuento maravilloso y el cuento fantástico. El cuento maravilloso son todos cuentos, ¿no es cierto? Caperucita Roja, la Blancanieves, y qué cuento es fantástico, la Alicia en el País de la Maravilla, y uno puede identificar claramente que son subgéneros del cuento infantil, ¿no es cierto? Pero uno le queda claro desde el punto de vista conceptual. Yo acá como que entendía... Claro. Lo que usted menciona es una de las batallas que hay hoy en día para definir cosas. ¿Por qué? Porque desde el principio de 1910, 1920, la tendencia normal era como ir clasificando todo. Todo se clasificaba. Claro, pura taxonomía en la época de hablar de lo que era ciencia, no era ciencia, etc. Siempre clasificando las cosas. Y a medida que fueron pasando las décadas, las clasificaciones van variando. Entonces, antiguamente, literatura fantástica era toda la literatura que nosotros dijéramos que el autor nos quiere convencer de que lo que está pasando puede ser real o no. Ese sería el punto. Por ejemplo, en este momento se abre la puerta de atrás. Se abre la puerta. El autor va a decidir si usted le explica la historia, el cuento, se lo explica de tal manera que usted va a concluir de que la historia la puerta la abrió un fantasma. O le puede explicar
que la puerta se abrió por la brisa. Entonces, en literatura fantástica, antiguamente se consideraba que si el autor la deja en el punto medio, en el que usted no sabe si definir si la puerta fue abierta por un fantasma o fue una brisa, eso es literatura fantástica. Si el autor le deja claro que la puerta fue abierta por un fantasma, es literatura maravillosa, fantasía, lo que usted quiera. Después aparece, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, aparece otra literatura en la que los autores le quieren mostrar a usted un mundo que es creado bajo la ciencia y que todas las cosas que ocurren se construyen bajo los principios científicos. El autor se esfuerza en hacerle, al convencerle de que lo que está pasando es real por este motivo y le da el fundamento. Eso se llama ciencia ficción. Pero en los años 80, acá en Chile, pasó que se mezclaron muchos géneros y en la literatura de ciencia ficción, en el periodismo, quedó como cualquier cosa que no fuera real. Entonces, por ejemplo, hoy en día, no sé, hace mucho tiempo atrás se presentaba Harry Potter como ciencia ficción. O a veces los periodistas dicen, esto es algo como de ciencia ficción, que alguien del Partido Comunista vote por alguien de derecha, queda como ciencia ficción. Pero eso no es ciencia ficción. Pero hoy en día los investigadores de literatura fantástica, la mayoría son teóricos de la literatura y encuentran estos roces entre qué es literatura fantástica, qué es ciencia ficción, qué es literatura maravillosa. El tema literaria, una cosa distinta al cómo se narra, ¿ya? Porque se abre la puerta, no se abre la puerta, si no, porque de alguna manera hay un tejido narrativo que empieza a ser un mínimo común en las distintas experiencias que se cuentan y por lo tanto tú puedes decir esto es literatura fantástica, esto es ciencia ficción, etc. ¿Ya? Y lo que veo hasta que eso no está. Entonces hay algo que no me... Claro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar para que de alguna manera, acláralo. o sea, la única manera de poder que la ciencia ficción salga, por lo menos a nivel nacional, ¿no es cierto?, de esa forma de mirada peyorativa o qué sé yo, es lograr eso, pero que sea teoría, no que sea lo que tú me estabas narrando recién, digamos, que eso no es literatura, o sea, eso no es disciplina literaria científica. Esos son los estilos literarios, entonces, entonces yo creo que por ahí a lo mejor logran, y claro, y ahí tendría que acercarse gente que estudia literatura. No, sobre todo en las revistas literarias, por ejemplo, de la Universidad Católica, las revistas de la Universidad de Chile, análisis de literatura, etc., se están enfocando muchísimo en lo que usted está diciendo. Es como establecer parámetros, porque, por ejemplo, en Hugo Correa durante mucho tiempo se presentaba a sí mismo como escritor de ciencia ficción, pero el mundo en esa época no veía bien a la ciencia ficción y al final Hugo Correa decía, yo no soy escritor de ciencia ficción, solamente soy escritor de literatura. Y así lo dejaba, y así lo cerraba. Entonces, hoy en día, como le digo, es la batalla actual que están haciendo los investigadores para definir o para marcar parámetros, para que podamos clasificar ese tipo de cosas, los ámbitos. No, pero... O sea, ya me lo estoy poniendo en la juicio, yo creo que sí, desde no sé qué época en Chile la ciencia ficción ha sido mirada peyorativamente. Yo creo que si hay un esfuerzo real, hay un interés, ¿no es cierto?, un montón, un esfuerzo gigantesco por lo que yo estoy viendo, de tratar de recolectar, de compilar, de tratar. Entonces, claro, ese trabajo
son los lectores, y por algo existe la disciplina de la literatura que no tiene que ver con ser escritor, que no tiene que ver con producir obras literarias, sino ser lectores de la obra literaria. Un poco lo que hacen, también están tratando de hacer ustedes. Filas de ir acumulando, digamos, aglutinando esto para ir dando forma, para ir descubriendo, para ir delimitando. Y eso a mí me parece bárbaro, me parece bien. Porque si no, estar siempre en la misma rueda, en épocas distintas, con lenguaje distinto, pero estar ahí mismo. O sea, no, creo que es distinto porque tú dices, bien dices, que ha habido una explosión. Entonces, si hay una explosión de publicaciones y todo, quiere decir que mucha gente se está interesando, independiente de cómo lo vea ella. Claro. Digo yo. Sí, estimado. ¿A qué quiere? Sí, sí. Mira, yo, como un simple lector de ciencia ficción, yo cuando veo un libro, yo sé inmediatamente qué es lo que es ciencia ficción para mí y qué no es ciencia ficción. Cuando yo veo Harry Potter, es un libro ya de magia fantástica, y todos estos libros, ¿no? Que son como de fantasía. Así que, pero es que para mí, claro, está bien que se discuta, ¿no? Pero yo como lector puedo clasificarlo cuando leo este libro cuando veo un futuro posible, un día cuando ven el tema del otro planeta, el Bradley, o los portales, el tema de otras dimensiones, todas estas cosas, yo las veo en la ciencia ficción que a mí me gusta. Y cuando quiero ver algo fantástico, me voy al otro lado, pero para mí no es un tema, no me cuesta definir qué es ciencia ficción y qué es fantasía o relato fantástico, desde mi opinión. Perfecto. Yo quería llegar más que también, eso lo hablaban de la culturonía, también como un subgénero, ¿no? Sí. Y a mí me ocurre mucho con autores que no, autores que son realistas, que hacen literatura, digamos, realista, y la gente tiene como estos arranques, por ejemplo, Philip Roth, tiene un libro muy precioso que contaba el castillo de Incarí, un libro en que Estados Unidos no habla de guerra. Entonces, siempre asume un presidente como más nazi, y entonces es como toda una historia así como paralela, como hipotética. Entonces, como ese tipo, pero él no es un escritor que sea de ese rubro, digamos, un escritor realista. Entonces, también puede suceder eso como de gente que haga esta narración, pero no sé, que se vaya en la volada. claro, o sea, con un libro que no sean de su estilo, digamos. Sí. Entre los autores nacionales que tenemos que ocupan mucho la ciencia, porque trabajan en ella, tenemos, por ejemplo, a Jorge Alberto Collado, también a Marco Fabián Cortés, con lo que él va a estar el próximo 5 acá mismo con nosotros acompañándonos, o 6, parece que es día sábado, no estoy seguro. Claro, no, volviendo al tema, un poquito para más al SEO, la batalla por las definiciones siempre va a estar, siempre va a estar. O sea, hay teóricos ortodoxos que dicen que tiene que estar todo clasificado, y hay gente que dice que la idea es que todo sea literatura y que uno disfrute las cosas tal cual están. Lo que está ahora presente en la literatura o sea, en las escuelas literarias es cómo se clasifican las cosas. Eso es lo que está presente ahora. El tema es que yo soy, disculpen, pero yo no soy literato, soy profesor de historia. Lo veo desde el punto de vista histórico. Entonces, al principio, cuando yo era un joven e inocente, claro, me embarqué en batallas para definir qué es ciencia ficción, qué no es ciencia ficción, y al final terminado todo moreteado, sangre, botellas, trozos de botellas con cerveza en la cara y todo lo demás. Pero a fin de cuentas, todos terminamos con la idea de que simplemente hay que ver la realidad de que en los últimos 5 años todo se ha mezclado con todo. Entonces, es inevitable. Entonces, como decía la señora, hacer una taxonomía hoy día
es súper difícil, va a involucrar peleas de marineros en todos los bares, va a significar el fin de varias amistades y por lo menos esa es la pelea que se dio durante un tiempo, en los años 2015, 2010, entre varias editoriales. Muchas editoriales que existieron en el 2010 se dividieron. Editoriales como eh, de Austroboria, era una editorial chilena que publicaba varios libros, tipos de géneros, género, ciencia ficción, etcétera, pero se dedicó al terror. Y hubo un grupo de esa editorial que se separó y formó otro grupo, otra editorial que se llama Biblioteca de Chilenia. Había un grupo que se llama Fantasía Austral, que fue una división porque ellos querían fantasía medieval, pura, alta fantasía, etcétera. Entonces, lo que, al menos desde mi punto de vista, las definiciones van a significar siempre peleas de bar, marineros golpeándose. Y eso es, desde mi punto de vista, algo que o termina en una discusión, en una pelea bizantina, es decir, que todos intentan tener razón y terminan peleando por nada, y, o dos, se establecen límites. Y ahí está el punto, o sea, ¿cuál es la utilidad de establecer los límites? Si vamos a establecer los límites para clasificarlo en esa biblioteca de ahí y que tenga ahí arriba la etiqueta ciencia ficción, fantasía, distopía, ucronía, podría ser, podría ser. Y esa es una misión que le tomaría a la gente que estudia teoría literaria. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Como les digo nuevamente, se está tratando de hacer eso. Sin embargo, los estudiosos que hay de literatura fantástica chilena son pocos. Vienen desde la literatura los estudiosos, pero que son de literatura mayor, en el sentido de que vienen de Julio Cortázar, vienen de eh, oh, el autor argentino famoso, Borges, etc. Entonces, esa es la literatura que ellos evalúan. Y esa literatura es la que utilizan ellos como masa, como argamasa, para construir las divisiones. Pero eso es porque tal vez literalmente en la teoría literaria está esa tendencia a clasificar. Entonces, ese es el punto. O sea, pero me refiero a eso. Claro. Exacto. Entonces, se hace mención a Todorov, se hace mención a muchos estudiosos que intentaron hacer definiciones. Crónica marciana. Crónica marciana, uno se da cuenta que hay un lenguaje que mete la ciencia, o sea, cualquier persona se da cuenta que no sale una madrina de la nada, o sea, que lo que ustedes dijeron a uno necesita transformarlo, o sea, es algo, una narración que uno entiende que no está basando en la realidad, digamos, pero la intención es que uno lo pueda entender racionalmente. Eso fue lo que ustedes dijeron y a mí me queda claro. Sí, Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción. A ver, cuando se comenzó a principios del siglo XX, tímidamente en los PAL y en otras partes, a escribir ciencia ficción, antes que se llamara ciencia ficción, tenía distintos nombres, se describieron muchos aparatos maravillosos, pantallas gigantes, vehículos que tú podías viajar a velocidades increíbles, aparatos que tú te podías comunicar en tiempo real de aquí a Francia, a otro lado. Hoy en día es cierto. Todo eso lo vivimos, porque lo leímos. Y todo eso tenían base científica, pues justamente todos esos escritores, de cierta manera, volvemos al punto, ciencia ficción tiene que ver directamente con todos los descubrimientos científicos, con todas las hipótesis, con todas las teorías que se toman, se barajan y se llevan con un relato ficticio. Y lo llevamos a la realidad. Y proponemos lo que podría ser a futuro. Y eso hoy en día lo tenemos. Hoy día estamos viviendo justamente. Nos faltan los autos voladores, ¿ah? Conquistar otros mundos, que
que ya salgamos de acá de la Tierra y nos trajemos a otro mundo. Estimado. Sí, yo creo que tiene que ver con que la ciencia ficción se trata de cosas que serían técnicamente posibles de algún modo. Pero es interesante ver también cómo van cambiando los propios paradigmas científicos. Por Correcto. ejemplo, hay un antiguo cuento chino que habla de un alquimista chino que hace un hombre falso. Se lo quieren comprar porque aparte tira bromas. Entonces tiene que probar desarmándolo frente al emperador de que en realidad no es un hombre real, sino que él lo armó. Y lo hace con técnicas no de engranaje, sino que lo hace con ojo de sapo, unas decocciones. De todo un poco, sí. Bueno, si queremos ciencia ficción dura y de verdad, 2001, Odisea en el espacio. La madre de la ciencia ficción cinematográfica, guste a quien le guste. Y de ahí ya se desgrana el choclo a nivel de distintas capas a nivel de cine. Y en literatura pasa algo similar. Sí, o sea, principalmente Julio Verne se indica, ciencia ficción, Welles. Wells también. Y entre los dos peleaban. Entre los dos también peleaban, decían, tú lo que escribes no es ciencia ficción. Y el otro decía, sí, tú lo que escribes, yo lo que escribo es ciencia ficción. Entonces, en ese momento ya estaba comenzando a surgir esa batalla de Julio Verne diciendo, yo baso todos mis principios narrativos en principios científicos. Aún no se acuñaba la palabra ciencia ficción. La palabra ciencia ficción se viene a acuñar recién 1930 en 1930 con las revistas de Pulp. Claro. Porque tenían distintas alta ciencia, era otro término, tenían distintos nombres. Todas las revistas de Pulp ofrecían su propia definición, hasta que en la década de los 30 ya aproximadamente, o un poquito antes, se define definitivamente esto es ciencia ficción. Así claro. que eso. Pero entre medio también siempre hubieron discusiones con respecto a eso. Entonces, Verne le decía cosas a Wells. Wells le decía, yo hice el hombre, o sea, escribí el hombre invisible, pero no tenía por qué explicar por qué se volvió invisible. O sea, es un ejemplo, pero más o menos los tonos que había. Entonces, acá en Chile, lo que nosotros hemos encontrado es que se escribió literatura, se escribió de fantasmas, se escribió de zombies, se escribieron de mezclas. Así lo hemos tratado de ver nosotros, más que por clasificaciones, por temas. Y Hugo Correa es uno de los principales referentes que tenemos. Es reconocido a nivel mundial. Ya falleció Hugo Correa en 2009, 2010 creo. Y claro, ha sido reconocido a nivel mundial. Entonces, ahora lo que nosotros, como decía don Roberto, la idea es que nosotros podamos leer literatura de ciencia ficción, literatura de fantasía o como se le indique, pero leer autores. Y también con un ojo atento por el hecho de que muchos autores hoy en día pueden publicar, y eso es lo bueno. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Es que publican cuando pueden publicar, y cuando pueden publicar, muchas veces como son jóvenes, publican sin haber un proceso de meditación de lo que están publicando, de mayor edición. Depuración. Entonces, también una lectura, pero que implica también una flexibilidad, porque cuando uno es joven y va escribiendo, tiene su obra escrita y quiere publicarla, la mayor gana que lo motiva a uno es publicar. Y cuando ya tiene el libro y tiene la forma física, siente el papel, huele el papel, agarra la tapa, se lo muestra a sus compañeros, eso es maravilloso, pero está dentro de un ámbito de la ilusión. Después con el tiempo, cuando ya tienen un poco más de edad, se van comprobando ellos mismos que quizás no les gustó mucho el libro que publicaron, se empiezan a arrepentir de haberlo publicado, etc. Entonces, ese es el tema que nosotros tratamos de motivar a que haya una lectura de las obras, y acá tenemos algunas obras en esta biblioteca, pero también abiertos a la idea de que mucho de lo que se publicó en los últimos años ha sido publicado por la facilidad de publicar y que se tenga comprensión también de los autores. Es necesario la crítica, es necesario también que la retroalimentación de ese público, y eso es lo que buscamos que se genere, una crítica, una retroalimentación a los autores, porque así vamos a permitir que vaya un mejoramiento. Cada uno puede escribir lo que quiera, de la manera que quiera, pero también es que esto es un conjunto en el que todos podemos apoyarnos. Eso sería. Así es. Ya.
Le vamos a agradecer al tema de bibliotecas públicas que nos permite este espacio una vez al mes para LDP Magazine, que ya vamos a cumplir 14 años estimulando la creatividad de la lectura a través del arte fantástico. Nos pillan en www.ldpmagazine.com. Ahí pueden encontrar todas nuestras revistas, encontrar también todos nuestros programas que hacemos todas las semanas y también además de todas las otras actividades que estamos haciendo mes a mes. Así, invitados, estimados. Mira, yo igual tengo una duda, pero de otro tema. Ya. Que yo creía que era averiguar como un taller o algo de escritura de mensajes. Va a haber uno. Va a haber uno, sí. Van a haber. Uno puede conversar también. Correcto. Ese taller no va a ser dado acá. Va a comenzar ¿será en septiembre? Lo va a sí, a través de LDP Magazine nos escribe a ldpenvivo@gmail.com, nos escribe. Ya, perfecto. Si tiene el Instagram de LDP Magazine, sí. Quien va a dictar este curso son dos. Marco Fabián Cortés, escritor nacional de ciencia ficción, y Armando Roselón. Bestias creativas, ¿cuál se llama? Y también años dictando clases. Entonces, llevan eso en la vena. No sé si se nos puede unir Yamila Huerta, que también es literata, nuestra editora, que es profesora de lengua de la USACH y de otras universidades también. Tiene todos estos galardones también esta chica. Así que, pero por mientras va a estar Armando con Marcos a cargo de estos talleres. Finales de septiembre, porque septiembre es muerto. Entonces, sí, pura cuenta. Entonces, prepárense que se nos vienen los talleres. Y también vamos a hacer otro de qué leer o cómo leer historieta gráfica. Porque mucha gente no sabe cómo leerlo. Cómo conocer autores, cómo conocer obras, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Distinguir lo que es una novela gráfica de un comic book a un álbum, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas también ya está proyectado para pasado septiembre. Así que estén atentos a todas nuestras redes de LDP Magazine. Cualquier duda, nos escriben y nos escuchan en nuestros programas y pueden también ustedes opinar por ahí en vivo y en directo, porque vamos siempre con los programas los miércoles culturales, principalmente cuando hablamos de literatura, que es el último viernes de cada mes, pero también tenemos distintas... Por eso, estamos. Sí, nuestro canal de YouTube, lo ubicas también, LDP Magazine, ahí está todos nuestros programas. Son nuestros podcasts. No sé, que realmente el podcast cuando simplemente es con voz, pero nosotros vamos con imágenes, vamos con todo. A todos ahora no miren el saco que es podcast, pero realmente son programas en vivo. Así que eso, así que estamos invitados y que disfruten todo esto. Y saben, sí, y saben, estamos muy, muy felices. Como les digo, ya llevamos varios años haciendo en las distintas bibliotecas de Providencia estas actividades. Y hoy día nos sorprendió porque no hay nadie por el frío y estuvieron ustedes. Así que un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias. Así que nos vemos. Gracias. Hasta luego.